Buenas tardes, buenas noches para ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en esta primera etapa del tiempo ordinario y semanalmente con este programa Una liturgia para la vida. De nuevo, para contextualizar, estamos iniciando la primera etapa del tiempo ordinario. Este ordinario no quiere decir que no sea importante, sino también se le llama los domingos del año, porque vamos a ir viendo poco a poco el caminar del Señor en sus inicios, pues acaba de pasar Navidad, con ello la encarnación del Señor, y ahora Juan en el Evangelio lo presenta ante Israel. Tiempo ordinario, color verde. En la liturgia tenemos tres colores prioritariamente. El blanco para las celebraciones principales, litúrgicas, centrales de nuestra fe. Como acaba de pasar la Navidad, y próximamente, allá por principios de abril, celebraremos la Semana Santa o la Pascua de la Resurrección del Señor. El otro color previo a este blanco, que viene siendo preparación, reflexión y penitencia, ya hablábamos anteriormente, viene siendo el morado, que se utiliza en Cuaresma como también en Adviento, antes de nuevo de esta fiesta principal, Navidad, como resurrección del Señor. El otro color, rojo, sobre todo es en Pentecostés, mas también en aquellos y aquellas que dieron testimonio de la fe en Cristo el Señor, dando su vida, su sangre. De ahí el color rojo. También tenemos a veces el color rosa o azul cielo o celeste, que representa a María. Este es uno también de los colores que se utilizan. En este tiempo, el color verde significa crecimiento, madurez. Y yo comentaba en broma que a veces el verde también puede antojársenos decir que estamos verdes todavía en la fe, no maduros, y que tras los domingos vamos a ir madurando, creciendo, tomando nuestra fe precisamente en este sentido. Como ya le hemos comentado en otro momento, que la fe también se madura, y algunas de las ocasiones podemos nosotros intuir aquellas personas o grupos que precisamente todavía tienen una fe, pongámosle escolarmente, de kinder, primaria. Siempre vamos a estar caminando y creciendo.
El Evangelio. El Evangelio de este domingo viene siendo el Evangelio de Juan. Juan, recordemos que es un evangelio bastante alto, teológico y complicado para poderlo realmente escudriñar y entender perfectamente. Al igual, también está bastante complejo Apocalipsis del apóstol San Juan, y también no se diga sus cartas, que precisamente la leímos en este tiempo pasado de Navidad. Juan no está incluido específicamente en un ciclo, en un año, como es Mateo, que toca este año. El próximo año, Dios mediante, tendremos a Marcos, y dentro de 2 años más tendremos a Lucas. Pero Juan no aparece en estos 3 ciclos o 3 años, sino que se va intercalando en las etapas del año para darnos más entender, reflexionar el caminar y la vida de Jesús. Nos dice así Juan, evangelista: en aquel tiempo vio Juan Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de este. Es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos en este segundo segmento de una liturgia para la vida. También pueden seguirme en YouTube con el mismo nombre. Les agradecemos
que nos den un like, como también puedan inscribirse a otros para poder llegar estas líneas, para ir, como decíamos anteriormente, creciendo nuestra fe. Vamos a centrarnos en las palabras de presentación de Juan a Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios. En los judíos era bastante comprendido en ellos que se tenían que hacer sacrificios para el perdón o expiación de los pecados. También no se niega que pueda hacerse en agradecimiento. También, como vamos a leer en el Salmo, que también hoy nos da, el Salmo precisamente de esta semana, que precisamente nos está hablando de que hay ofrendas como sacrificios a Dios. Ofrendas en razón de lo primero, primicias, ya sea de ganado, animales en general, seres humanos, cosecha, son del Señor. Sobre todo, el del ser humano, puede ser rescatado a través de un sacrificio según las posibilidades de las personas. Recordemos, y vamos a verlo próximamente el 2 de febrero, con la presentación del niño Jesús al templo, o la Candelaria, donde precisamente hay la purificación de María, como también la presentación del niño al templo para rescatarlo. Y ese rescate, como es primogénito, el rescate tenía que hacerse mínimamente un par de tórtolas o 2 pichones. Pero, ante todas estas ofrendas y sacrificios que había antes, como en el tiempo del Señor, estaba uno que sobresalía entre todos. Era el Cordero. El Cordero era porque tenía la característica y denominación o entender de que es el que salva más el que libera. Lo entendemos cuando precisamente lo vemos en las plagas de Egipto, cuando la última plaga viene siendo precisamente la muerte de los primogénitos humanos, primogénitos de todos los judíos. Pero también hay de parte de Dios al pueblo escogido de que va a hacerse un sacrificio de un cordero por familia a Dios. Y la sangre va a ser entintada, los tinteles de la casa, para que cuando pase el ángel exterminador
no toque a los primogénitos de los israelitas. Y así fue. Y allí está la salvación. Que después viene la liberación, salir de Egipto. Estos dos nombres tenía la connotación del Cordero, que después va a ser ley por Moisés para que año con año se celebre la Pascua judía en el plenilunio de la primavera. Y así lo tenemos hasta ahora, que se conoce como la Semana Santa. Cada año está esta acción. Ahora, ya dentro del pueblo judío se hacía 2 veces por día la inmolación del Cordero por los pecados del pueblo. Otra cosa bastante importante que a veces se nos pasa viene siendo que Juan el Bautista, hijo de Zacarías, sacerdote, Juan Bautista, por ser hijo de Zacarías, sacerdote, le tocaba automáticamente, por herencia sanguínea, le tocaba ser sacerdote. Muy probablemente los primeros años estuvo allí, aprendiendo y viendo lo de su padre y que a futuro le pudiese tocar a él. Así es que conocía perfectamente todo esto. De ahí que viene Evangelio, esta presentación del Señor. Ahora Él va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos este tercer segmento de una liturgia para la vida. Me pueden seguir también en YouTube con el mismo nombre. Les agradecería un like para continuar dando a conocer estos mensajes de crecimiento, como decíamos al principio. Nosotros ahora, ¿cómo vamos a agradar a Dios? ¿Cómo vamos a pedir perdón de nuestros pecados? Puesto que ya no tenemos sacrificios a la usanza judía, ni el templo. El templo, recordando el primer templo para ofrecerle a Dios. Y va a ser el mayor sacrificio de parte nuestra, viene siendo hacer su voluntad.
Así nos está diciendo en el Salmo, segunda parte del Salmo. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así dije, aquí estoy. Y esto es lo que el Señor Jesús, en el caminar de su vida, esto fue lo que hizo. De que hacer la voluntad del Señor. Lo podemos nosotros ver en varios momentos. Recordemos, Maestro come. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. En Getsemaní, no se haga mi, sino tu voluntad. También en el Padre Nuestro, lo estamos repitiendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto viene siendo el caminar del Señor, el más perfecto. Después se va a llamar, por un lado, el nuevo Adán. Por otro lado, también se le va a dar el nombre es el primogénito de toda criatura, porque él cumplió a carta cabal la voluntad del Señor, de su Padre, que precisamente lo va a decir colgado del madero. Todo está cumplido. Y dando un fuerte grito, expiró. ¿Cómo puedo yo buscar esa voluntad? Primeramente, leyendo las Escrituras. Porque San Jerónimo es lo que dice: si desconocemos las Escrituras, desconocemos a Cristo, el Señor. Y lo vemos en los Evangelios, que precisamente toda su vida esto busca. Y le vemos mucho a través de la oración. De mañana lo encontraron, lo buscaron. Todos te andan buscando. También a otros es necesario que les anuncie el Evangelio. Eso es el mayor sacrificio que nosotros podemos dar al Señor. Sí, tenemos promesas aquí en la tierra. Tenemos también las situaciones anuales de los anuncios, como también la antorcha guadalupana, que sí es un sacrificio verdaderamente. Les vemos, los vemos, a muchos y a muchas, y hasta mayores o ya gente madura con sus hijos cargando en la antorcha. Mucho sacrificio. Y con grande tristeza, muchas de las ocasiones, vemos también que hasta mueren en esta carrera con un accidente. Varias veces nos ha tocado en el transcurrir de esto sacrificios, pero no
nos centramos que el mayor es hacer la voluntad. Repito, sacrificios, ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. Así que dije, aquí estoy, Señor, con mayúscula, para hacer tu voluntad. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos en este cuarto segmento de una liturgia para la vida. Ahora vamos a ver los signos y símbolos litúrgicos del Padre Guadalupe Pimentel de la editorial Paulinas. Estamos viendo lo que significa el incienso. Ahora vamos a tenerlo presente dentro de la liturgia. La liturgia da importancia a todos los signos, no solo a la audición y a la vista. El buen olor puede aportar también su simbolismo al misterio cristiano. El buen olor en la liturgia produce agrado, simboliza el buen olor de Cristo. Recuerden, o recordemos, mejor dicho, que el incienso no es sahumerio, no es solamente que haga humo, sino como lo estamos viendo, que sea precisamente aromático. Primera parte, inciso 1. Se usa actualmente en la procesión de entrada. El incensar el altar, que va a ser el centro de la celebración eucarística, puede indicar el respeto al lugar, a las personas y al altar, o simplemente significar el tono festivo y sagrado de la acción que empieza, aunque prácticamente el misal no da demasiado relieve a este primer gesto, sino a otros. Inciso 2. La incensación del Evangelio entra a partir del siglo XI como signo de honor y respeto hacia aquel cuyas palabras vamos a escuchar. El misal explica por qué en el momento del Evangelio se acumulan los signos de especial veneración. 1. El lector ordenado. La postura de pie
el beso y otras muchas muestras de honor, entre las que están el incienso. Inciso 3. El uso del incienso en el ofertorio tiene especial interés. Ya se nombra en el siglo IX. El altar y las ofrendas de pan y de vino se inciensan para significar este modo que la oblación u ofrecimiento de la iglesia y su oración suben ante el trono de Dios como el incienso. Se pone de relieve, por tanto, el sentido simbólico del gesto en una línea oferente. Oblación, oferente, de ofrenda. Y ofrenda también de uno mismo, no solamente de lo que está allí, el pan y el vino, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, que también viene siendo, Él es la víctima, el sacerdote y el altar. Víctima, sacerdote y altar. Seguimos. Se pone de relieve, por tanto, el sentido simbólico del gesto en una línea oferente. En este momento también el sacerdote y el pueblo pueden ser incensados. La acción puede interpretarse como un signo de respeto hacia el presidente, que representa a Cristo, y al pueblo de Dios, que es la comunidad, o la asamblea sacerdotal, no se nos olvide. Pero, sobre todo, se pone aquí en juego otro simbolismo: las personas, la asamblea, el pueblo sacerdotal, el presidente, que está en la persona de Cristo, y la asamblea se integran en un conjunto oferente. Inciso 4. Finalmente, en la consagración, el destino del gesto de la incensación es el mismo Señor. En el momento en que se eleva el pan y el vino consagrados, así se empezó a realizar a partir del siglo XIII. Todas las incensaciones se dirigen a los signos sacramentales de la presencia del Señor: el altar, la cruz, el libro evangélico o evangeliario, el presidente y la asamblea. Ahora se inciensa el pan y el vino consagrados, el signo central y eficaz del don de sí mismo de Cristo. Inciso 5. En la dedicación de las iglesias, el incienso tiene un relieve particular, porque se quema el incienso sobre el altar para significar que el sacrificio de Cristo, que se perpetúa así sacramentalmente, sube hasta Dios como suave aroma, y también para expresar que las oraciones de los fieles lleguen agradables y propicias hasta el trono de Dios. En otras celebraciones de la liturgia cristiana se quema el incienso. Por ejemplo, en la liturgia de las horas, durante el cántico evangélico, en las exequias se inciensa el cuerpo del difunto. Mientras se canta, se reza por él,
En las bendiciones más solemnes se hace el gesto del incienso hacia el edificio o el objeto bendecido. Haremos un espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos en este último segmento de una liturgia para la vida. Vamos a revisar el santoral de esta semana. El 17 de enero toca a San Antonio Abad, 251-356, en este tiempo de nuestro caminar en la historia, iluminado por nuestro Señor Jesucristo. San Antonio leyó el pasaje del joven rico en el Evangelio y lo tomó como una vocación personal. Vendió todas sus posesiones y puso ese dinero al servicio de la educación de su hermana y otras jóvenes. Marchó al desierto, donde pasó muchos años de larguísima vida, sometido a grandes tentaciones y con terribles visiones del demonio. Su modo de vida atrajo a muchos y por eso es considerado el padre de la vida monástica. Salió de su retiro temporalmente para combatir la herejía arriana. En otra ocasión, salió del desierto, mientras por su deseo de ofrecer su vida en martirio, pero este no se realizó. San Atanasio escribió su vida en un libro que ha sido inspiración para muchos cristianos a través de los tiempos. La vida ascética se puso de relieve. Antonio es así descrita en el Catecismo. El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones, debe poner por medio antes la voluntad del Señor. El 21 de enero, Santa Inés, Virgen y Mártir, los años 304. Fue una jovencita mártir de la persecución de Diocleciano, proponiéndola como modelo de castidad, defensa de su virginidad y testigo para la juventud. Algunos de los padres de la Iglesia, como San Ambrosio, Prudencio, Jerónimo y San Agustín, escribieron sobre ella. Se dice que, ante las ofertas de salvar su vida, se abandonaba su fe y se casaba con un joven romano, dijo: «Estoy desposada con aquel
a quien sirven los ángeles. En su fiesta es tradicional en Roma que el Papa bendiga corderos en honor de su nombre, que en griego significa pureza y en latín cordero. Inés es ejemplo de la entrega de virginidad a Cristo, de la que habla el Catecismo, comentando: en todos los tiempos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que lo han dejado todo para seguir al Cordero, donde quiera que vaya. 22 de enero, día de oración por la protección legal de criaturas en el vientre materno. Conmemoración en Estados Unidos. La decisión judicial del día 22 de enero de 1973, que abrogaba las leyes de restricción del aborto, asestó un duro golpe al derecho a la vida de los no nacidos y a la reverencia y respeto por la vida humana en general. En las décadas siguientes se han dado nuevas disposiciones que han perjudicado aún más esos derechos, incluyendo amenazas a la libertad de conciencia de trabajadores de hospitales y clínicas. El trabajo de defensa de la vida humana continúa en muchas instancias católicas y en la diócesis, sobre todo, de la Unión Americana. Se ha dedicado este día a la oración especial por la protección legal de la vida de los no nacidos. Parte esencial y central de la doctrina de la Iglesia es el respeto por la santidad, como de la dignidad de la vida humana, criada a imagen y semejanza de Dios. Cuando se pierde el respeto por ese santuario que es el vientre materno, todo aspecto de la vida humana pierde sentido. El día 25 de enero, fiesta, conmemoración de la conversión de San Pablo Apóstol. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos revela la conversión de Saulo, perseguidor de los cristianos, en el camino de Damasco. Del hecho de la conversión nos habla el Catecismo citando al propio Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La fiesta dada del siglo XVI en Francia, cuando se dice que algunas reliquias de San Pablo fueron trasladadas allí, pero se empezó a celebrar en la iglesia en el siglo XI, quizás en conexión con la fiesta de la Cátedra de Pedro, que por entonces se celebraba en Francia el 18 de enero. Por eso, ya en el año 1908, se propuso del 18 al 25 de enero como semana de oración por la unidad de los cristianos en el hemisferio norte. En el sur hay diversas fechas de celebración. La Comisión Conjunta de Fe y Doctrina del Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica propone el tema y oración para cada año. Pidámosle al Señor, por intercesión de Pablo, que tanto enseñó sobre la unidad del cuerpo de Cristo,
obtener de Dios la gracia de vivir en unidad y trabajar por la unidad. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por estos momentos de habernos dejado llegar a su casa como corazón. Que el Señor nos bendiga abundantemente y nos dé ese espíritu de sabiduría para seguir caminando en los avatares de este caminar terrenal, para encontrarnos en compañía de la estrella de la evangelización, María Santísima, en la patria eterna. No se olviden dar un like para poder llegar a otros lugares como personas en estas líneas. Feliz noche, tarde y día para ustedes.